Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a nuestro querido programa del día de hoy, jueves, Sexualidad Integral. Hoy vamos a tener un gran programa. Voy a compartirles el link porque me lo están pidiendo para que todos podamos escuchar este programa que es tan importante y que desgraciadamente por una noticia que vimos la semana pasada de una de las actrices que más es reconocida en México, falleció de este padecimiento, nos saltó de verdad la duda y por supuesto consultar a nuestro especialista para que nos explique y más o menos nos diga por dónde hay que hacerle para que podamos nosotros evitar o detectar a tiempo esta no sé, bendita, ¿no? Pero esta enfermedad tan horrible que nos arrebata la vida a las mujeres todos los días. Bueno, pues gracias a Público y Privado por este espacio que nos permite conocer temas en sexualidad y sobre todo en nuestra salud sexual para que nos permita vivir en determinado momento una vida mucho más llena de placer y sobre todo de salud sexual. Nuestro invitado del día de hoy, ustedes ya lo conocen, es nuestro doctor de aquí de casa. Yo le agradezco muchísimo el que nos permita o que nos dé chance en su apretada agenda de venir un ratito acá con nosotros a compartir y a sacarnos de muchas dudas, porque pues la mayoría de gente ignoramos a veces que estamos viviendo situaciones como es esta terrible enfermedad. Gracias, doctor Edgar Flores, por estar aquí con nosotros, nuestro ginecólogo obstetra. No, pues muchas gracias de nuevo a ustedes por invitarme. Y pues sí, el cáncer de ovario es uno de los tumores agresivos malignos más comunes en la mujer. Sí, eso es lo que estábamos leyendo y a raíz de que vayamos desarrollando el programa vamos a ir saliendo de nuestras dudas. Acuérdense del teléfono en el estudio 68-827-25. De igual forma, ustedes pueden mandar sus comentarios y les estaremos dando lectura en el transcurso del programa si tienen alguna duda. De igual manera pueden ustedes consultarla y nosotros le vamos a pedir a nuestro especialista que nos haga favor de responder. Pero vamos a ver qué dice la gente de este importante tema. Adelante con el sondeo, por favor. La revisión de los pechos también y estudios sobre los ovarios. En caso de papá cada año y en los otros estudios sería de cada 6 meses y la detección diaria de los senos. Hace 8 días me practiqué la mastografía porque en mí es una rutina hacerlo cada 6 meses. Pues me tengo que realizar el Papá Nicolau cada año, lo que es el estudio de mamas también cada año y pues estar yendo al ginecólogo cada que se requiera para que te haga el chequeo general. Los que me realizo son la colposcopía cada año, Papá Nicolau cada 6 meses. Tengo 26 años y hace 4 meses me practiqué el estudio de Papá Nicolau. Bien, creo que todas tenemos claro lo que tenemos que hacernos el Papá Nicolau cuando iniciamos nuestra vida sexualmente activa, pero también hay otros que no sabemos cuáles son. Pero antes de que comencemos, doctora, a mí me gustaría que nos explicara, aquí tenemos, mi modelo anatómico, este es nuestro útero, y díganos cuál es la importancia y qué función realizan los ovarios, porque aunque pareciera que es increíble, muchas mujeres no tenemos el conocimiento de lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Sí, claro, los ovarios aproximadamente se desarrollan en la semana 8-9 desde el periodo embrionario a través de unos conductos que se llaman de Müller. Esos conductos de Müller son los que se van a encargar de producir aproximadamente unos 300,000 a 400,000 folículos al nacer. Es decir, ustedes como mujeres nacen con 400,000 folículos. Wow. Esos folículos
quedan ahí retenidos y porque no hay estímulo hormonal al nacer. Sin embargo, una vez que alcanzas la edad de 10, 11, 12 años, dependiendo en qué edad comiences a menstruar, esos folículos, cuando ya tú naces con 400,000, disminuyen a 300,000, a 200,000, porque en cada menstruación se pierden aproximadamente entre 76 a 106 folículos en cada ciclo menstrual. Estamos hablando en cada ovario, ¿no? Entonces, esa es la función de los ovarios, producir folículos, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que tengas 45 años, 35, 45, cuando ya empieza tu climaterio, porque la producción de folículos del ovario es lo que determina proporcionalmente la edad hormonal de una mujer. Fértil. ¿No? Entonces, de tal manera que en una mujer en etapa fértil, que está entre los 18 a los 35, 34 años, aproximadamente va a tener unos 120,000 a 140,000 folículos. Pero ya después, pasando los 35 años, como vas a seguir menstruando, pues si tú haces un recuento desde que comienzas a menstruar, desde los 10 años hasta los 45, si tú quieres hasta los 48, casi estás menstruando 35 años de tu vida. Sí, claro. ¿No? Entonces, después de los 35, ya ese recuento de folículos, de celulitas que se forman, pues baja aproximadamente a unos 40,000, 50,000. Y al llegar a la premenopausia, que es cuando llegas a los 40 años, ya tienes unos 10,000. Al llegar a los 45 ya tienes menos de 1,000. Y en la menopausia, pues prácticamente, pues es lo que determina la menopausia, el cese de la menstruación, un año de amenorrea total de cese de menstruación es lo que se le llama menopausia. Entonces, pues ya al llegar a la menopausia, pues ya no produces folículos, ya no hay estímulo a tu endometrio del útero para seguir menstruando. Entonces, ¿por qué se produce el cáncer de ovario? Bueno, pues es el quinto o sexto tumor en frecuencia en la mujer, ¿no? Pero es el que más mata. El más agresivo. ¿Por qué no lo detectamos? ¿O por qué dentro de los estudios? Bueno, ahorita vimos en el sondeo que la mayoría sabe que se tiene que hacer Papá Nicolau, colposcopía, el estudio de las mamas. ¿Por qué no lo incluimos el estudio del ovario? Sí, debería de incluirse en un ultrasonido pélvico, en un endovaginal, ¿no? Pero el problema es que como no te da ningún síntoma, tú puedes estar en etapa. El cáncer de ovario va en estadios y en etapas, del 1 al 4, ¿no? Entonces, el 1 implica un tumor de ovario confinado solamente al ovario o a la trompa nada más. Por ejemplo, en el estadio 2, y tú puedes estar con un estadio 1 durante 10, 15 años sin tener ningún síntoma, pero ahí está el cáncer ya establecido. El estadio 2 es un tumor del ovario ya confinado al útero, al cuerpo del útero y al miometrio, al músculo, y a veces ya confinado al cérvix, ¿no? Entonces, y no te puede dar ningún síntoma más que a veces solamente sangrados abundantes durante tu menstruación o síntomas vagos de dolor pélvico que a veces no le das importancia, ¿no? Ya un estadio 3, por ejemplo, que es un tumor del ovario ya confinado al líquido peritoneal, que ya invadió incluso algunos ganglios pélvicos, pues ya la mamá se empieza a dar cuenta, la mujer, porque ya empieza a hincharse, ya empieza a tener síntomas de decir, bueno, es que ya cada vez me cuesta más trabajo ir al baño, o estoy estreñida, tienen estreñimiento crónico, tienen problemas dificultad para para orinar. Pues es un tumor que seguramente ya invadió las vías urinarias o ya invadió el colon. Pues ya es una etapa muy tardía. Sí, claro. Y el estadio 4, que es un tumor que ya prácticamente invadió todos los ganglios paraórticos, cabales, infradiafragmáticos, que ya prácticamente invadió todo el abdomen. Ya hace algo que le llamamos pelvis congelada. Entonces, ya en un estadio 3 o 4, pues primero tienes que sospecharlo, ¿no? Una vez que ya usted como doctor, pero por ejemplo yo, bueno, voy a mi consulta ginecológica cada 6 meses o cada año, yo como paciente sí tengo que pedirle al doctor que también incluya la exploración de mis ovarios, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los primeros síntomas o donde el doctor diría, bueno, tengo una sospecha, como dice usted, ¿no? Sí, al momento en que uno realiza el ultrasonido, ya sea por vía abdominal o por vía endovaginal.
pues un ovario en promedio mide lo que estos ovarios miden. Prácticamente estarían midiendo como una nuez, una avellana, más o menos entre 1.5 a 2.5 centímetros. Es lo que en promedio los ovarios miden en una mujer. 1.5 a a 2.5. 2.5. Pues varía en la Ajá. población. Pero cuando ya colocas el ultrasonido y encuentras una tumoración en alguno de los dos ovarios, pues en ese momento es cuando pues, se prenden las alarmas, y ya depende del tamaño y depende de la consistencia del ultrasonido, porque hay una clasificación ecográfica para definirlos si son de naturaleza benigna o maligna, ¿no? Ajá. Entonces, una vez que ya te das a la tarea de detectarlo por ultrasonido, pues bueno, el siguiente paso es ver qué tipo de tumor es. Uh-huh. Entonces le tienes que mandar a pedir a la paciente otros estudios adicionales de sangre, como desde un estudio simple como una biometría hemática para ver cómo está su hemoglobina, porque ya muchos cánceres de ovario, dependiendo de la estirpe celular de donde vengan, pues van a cursar con anemia crónica, y las mamás lo único que manifestaban decían es que no tenía, últimamente ya bajé de peso, no tenía apetito, ya no porque tenía también apetito, o tenía temperaturas, de repente se me sube la temperatura y no me explicaba por qué y se me iba solita. Entonces ya son estadios ya tardíos, o sea que ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, una vez que ya detectas el tumor ecográficamente, tienes que mandarle a pedir antígenos tumorales. El más común que ocupamos, dependiendo de la edad de la paciente, es el CA125, ¿no? En una mujer fértil, un CA125 no debe de sobrepasar las 35 unidades. Y otros dos marcadores que ocupamos en frecuencia, que es el antígeno carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína, que ya son, pues si no de pronóstico de malignidad, pero sí ya te indican que, pues hay que investigar de qué exactamente estirpe es. Los tumores de ovario, una vez que ya los detectas, pues tienes que mandarle a pedir a la paciente una tele de tórax para ver cómo están los pulmones, si ese tumor de ovario no invadió el pulmón. Afortunadamente la mayoría que hemos visto pues no están confinados solamente al ovario, pero ya cuando sospechas un alto grado de malignidad, pues ya tienes que apoyarte con otros estudios como el centelograma óseo para ver si no han invadido los huesos. Tienes que apoyarte con una imagen por resonancia magnética para ver los ganglios, para ver otras partes del cuerpo, o incluso si no se ha diseminado a los pulmones o a la cabeza, ya en etapas totalmente terminales. Sí, claro. Entonces, en el cáncer de ovario, pues una vez que tú como ginecólogo o como médico de primer contacto ya lo detectaste, si eres un médico de primer contacto, un médico familiar de primer contacto, pues de entrada ya sale fuera de tu competencia, ya tienes que referirlo a una unidad de segundo nivel o de tercer nivel con un especialista. Y en el caso de nosotros como ginecólogos, pues ya incluso ya hasta ahí llega nuestra competencia. Nosotros ya nos tenemos de ahí que apoyar con un oncólogo. Eso es muy importante que la gente lo sepa, porque muchas veces, desgraciadamente, esta mercadotecnia que nos ha invadido, pues yo me imagino que existen también doctores o doctoras especialistas que también como que entretienen la situación, ¿no? Entre más pronto podamos saber de esto, yo pienso que es importantísimo, ¿no? Sí, porque cuando ya es un tumor en estadio 3, en el cual ya invadió prácticamente parte del peritoneo, no tienes que esperar mucho tiempo para tratar a esa paciente, para derivarla. ¿Por qué? Porque en ese momento tú como ginecólogo tienes que tener la madurez y la honestidad de decirle a tu paciente, señora, pues yo hasta aquí llegué. Claro. O sea, te voy a mandar ya con un oncólogo o con un ginecólogo oncólogo, que es un ginecólogo que estudió aparte 3 años más oncología de la mujer. Entonces esa paciente, pues directamente tiene que ser candidata a una laparotomía, es decir, a una laparotomía citorreductora o una rutina de ovario. ¿Qué es una rutina de ovario? Pues es a la paciente pasa a quirófano, se le hace una incisión amplia, se le explica que no tiene que ser estética, se le explica que tiene que ser amplia desde la cicatriz umbilical hasta la sínfisis del pubis. La finalidad es
es hacer una rutina, es decir, desde el momento en que uno abre, es mandar a estudiar el líquido peritoneal para ver si no hay células cancerosas en ese momento, hacer un estudio transoperatorio, es decir, tienes que tener a tu patólogo ahí en ese momento, que te tiene que hacer tu diagnóstico ahí. Pero cuando ya sospechas un alto grado de malignidad, en el caso de nosotros en prenatal, pues tenemos a nuestro oncopatólogo, que es un patólogo que aparte estudió 2 años más oncología patológica exclusivamente para cáncer. Wow. Entonces en ese momento le tenemos que dar la muestra de líquido peritoneal. A la paciente le tienes que explicar que en ese momento, si se sospecha de malignidad, si ya, dependiendo de qué edad también tenga la paciente, pues bueno, si tienes una paciente que mayor a 45 años, pues tienes que explicarle que la rutina de ovario incluye extirpar tanto útero, ovarios, trompas, cérvix y tercio proximal de la vagina, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes ahí el tumor ya visible, pues se lo tienes, inmediatamente el patólogo tiene que hacer el muestreo en ese momento en el quirófano antes de que la cierres, porque te tiene que decir qué tipo de tumores hay. En el cáncer de ovario hay 4 tipos de tumores. El más común es el carcinoma. El carcinoma ocupa aproximadamente el 45% de los casos de los tumores malignos de ovario. Después es el tumor, el adenocarcinoma, que aproximadamente ocupa el 25%, el 20-25%. Después el mucinoso, que es el más común en mujeres jóvenes, ocupa aproximadamente el 5 al 10%. Y después el de células claras, que ese ocurre más común en adolescentes, ¿no? Afortunadamente, y son los que mejor responden, los últimos, a quimioterapia. Pero por ejemplo el carcinoma, el adenocarcinoma, normalmente a veces ya no responden a quimioterapia ni a radioterapia, porque la mayoría se detectan en estadios tardíos. Claro. ¿No? Entonces, a diferencia, perdón doctor, a diferencia del cáncer cervicouterino que es ocasionado por el virus del papiloma humano, ¿cuáles son las causas en el cáncer de ovario? En el cáncer de ovario no existe un factor, no existe una causa como tal, pero sí hay factores de riesgo como los antecedentes heredofamiliares de primer grado de tu mamá o de tu papá que haya tenido cáncer de colon, de esófago, de mama, por ejemplo, de endometrio o de pulmón. Hay un cierto factor hereditario. Hay otros factores de riesgo, por ejemplo, que protegen del cáncer de ovario, como los embarazos. Una mujer que ya tuvo 3 o 4 hijos tiene un efecto protector del embarazo, a diferencia de una mamá que nunca se embarazó, de una mujer que nunca se embarazó, de una mamá que solamente tuvo la oportunidad de ser mamá una vez, ¿no? Otro factor protector del cáncer de ovario pues son los anticonceptivos orales. Muchas veces se piensa que el usarlos de manera crónica te podría causar cáncer de ovario. Sabemos que no, que al contrario te protegen, dependiendo de la edad también que tenga la mamá, ¿no? Porque la edad es directamente proporcional al pronóstico en el cáncer de ovario. Ajá, pero por ejemplo en esta cuestión de los anticonceptivos hay muchas muchachas o adolescentes que comienzan a tomar anticonceptivos a muy temprana edad. Sí, ahí no es tanto el problema con el ovario. Ajá. Al contrario, ahí lo proteges al ovario. Ahí el mayor factor de riesgo sería para un cáncer más de endometrio o de cervix, principalmente, ¿no? No tanto para el ovario. Y otro factor que protege la incidencia del cáncer de ovario pues es la lactancia, ¿no? Es directamente, o sea, dar de mamar mama, sí, protege. Totalmente, sí, por lo menos 2 años. Por eso siempre las lactancias deberían de ser de 2 años. Y date cuenta, hoy en día casi la mayoría de las mamás no lactan más de 1 año. Incluso, ¿por qué? Pues porque nuestra incidencia de cesáreas ha aumentado, y una mamá que tiene cesárea pues tiene lactancias más difíciles, a diferencia de una mamá que tiene parto. Claro. Por eso de ahí que tratamos de defender todo el tiempo la vía del parto como tu primera vía, porque sabemos que en un momento que te hacen cesárea, en algún momento la lactancia te va a empezar a complicar en el segundo o en el tercer mes, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el principal factor de riesgo pues es la edad. El cáncer de ovario puede incluso ocurrir hemos visto jovencitas desde 15 años.
De 15 desde años. 15 años, ¿no? Pero es más común, el 70% a 82% de los casos ocurre entre los 45 a los 75 años. Es cuando, no es lo mismo encontrar una tumoración en una mujer que tiene, por ejemplo, 25 a 30 años, que en una que tiene, por ejemplo, 10 o 15 años más. Ay, No, es mucha la diferencia, el Ajá. pronóstico es diferente. Ten por seguro que esa mamá o esa mujer que tiene entre 20 a 34 años, 35 años a 40 años, casi más del 90% de las tumoraciones de ovario afortunadamente son benignas, ¿no? Por eso es importante que una vez que tú ya sospechas una tumoración de ovario, principalmente en una mamá que ya tiene más de 45 años y que tiene sangrados y que aparentemente ya no menstruaba, Ajá. que ya había dejado de menstruar y que de repente vuelve a menstruar. Y Eso es un signo de alarma. Pues eso es un signo de alarma. Una de dos, o es un cáncer de endometrio o es uno de ovario, hasta no demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque el ovario es quizá el único órgano del cuerpo humano, junto con el testículo, que tiene 3 capas de lo que nosotros nos conocen biológicamente. Ajá. Tiene una capa externa que proviene del ectodermo, otra del mesodermo y otra del endodermo. Entonces, es un órgano que tiene la capacidad de tener células pluripotenciales, es decir, células que se reproducen inmediatamente, ¿no? Ah, Es decir, por razón es tan agresivo, entonces. sí, por eso es muy agresivo, porque incluso cuando encontramos, por ejemplo, cánceres mucinosos o teratomas, hemos encontrado teratomas que tienen tejido de tiroides, que están en el ovario, o que tienen dientes, pelos, por ejemplo. ¿En serio? Sí, ¿no? Y que pues muchos de ellos son de naturaleza benigna, Ajá. ¿no? Pero pues de todos modos, una vez que tú ya detectas sospechas de una malignidad, pues inmediatamente en ese momento, pues tienes que tratar a la paciente. Claro. Tienes que explicarle los riesgos y tienes que explicarle que te tienes que apoyar con un oncólogo. Eso es fundamental. Fundamental. Eso es en un cáncer, ¿no? Y no decirle a la paciente, bueno, yo la voy a tratar, ¿no? Pues no. Porque no, aparte tú eso como es falta de especialista tienes que tener límites también, ¿no? Entonces, no, pues para eso. Y eso es muy importante lo que dice, doctor, tener límites para poder o no creerse que voy a poder resolverlo, ¿no? Y tienes que ver si la paciente pues es derechohabiente a alguna institución como IMSS, ISSSTE o Salubridad, porque tienes que ver con qué va a contar. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo, aquí nuestras pacientes que solamente aquí en el estado de Chiapas, pues el único centro oncológico para las quimioterapias está en Tapachula. Entonces, muchas de las pacientes que, por ejemplo, nosotros captamos en prenatal, Ajá. que ve el doctor Adalberto Flores, que es nuestro gineconco, pues muchas de las pacientes se operan aquí y ya pues, se tienen que ir a Tapachula, al SECAM, allá a recibir su quimioterapia o su radioterapia. Híjole, ¿no? yo no Porque sabía aquí no hay, en Tuxtla no tenemos el centro oncológico. De hecho, muchas mamás que se les detecta cáncer que nos visitan de Comitán, pues se obtienen aquí con nosotros, se operan aquí, pero pues terminan finalmente yendo a Tapachula, al SECAM o a Ciudad Salud a continuar recibiendo su tratamiento. Claro. ¿No? A diferencia de una mamá que, por ejemplo, que captamos aquí y que es derechohabiente al IMSS, pues bueno, si es derechohabiente al IMSS, pues bueno, ahí mismo pues el IMSS se le puede canalizar a la Ciudad de México. Claro. O si es derechohabiente al ISSSTE, pues bueno, en el Hospital Gilberto Gómez Maza están empezando apenas con su unidad de radioterapia y de quimioterapia, pero la mayoría se las continúan enviando a López Mateos o al 20 de noviembre, ¿no? Sí, claro. Entonces, tienes que ver ¿Con qué cuentas? Ajá, ¿no? Claro. Entonces, por eso una vez que tú ya detectas un cáncer de ovario, o sea, de cervix, de mama, tienes que ver con qué cuenta la paciente, o sea, a qué va a jugar, o sea, sí, y con qué va, y si con lo poco que tiene le va a alcanzar o no. Sí, claro. Entonces, una vez que ya detectaste el cáncer, pues, eso solamente el oncólogo lo va a decidir en qué estadio está. Él es el único que va a decir, no, pues está en estadio 2 y todavía es salvable y tiene una supervivencia. Por ejemplo, el estadio 1 tiene una supervivencia hasta de un 60-70% en los próximos 5 a 10 años. El estadio 2 tiene una supervivencia de a los próximos 5 años en un 45%. Un estadio 3 a los próximos 5 años, su supervivencia es de un 20,
15 a 20%, pero ya un estadio 4 que ya lo detectas tardíamente y que ya está en fase terminal, pues si bien le va bien en los próximos 6 meses, si no es que antes, Ok. ¿no? Entonces, Muy bien, doctor, ahorita vamos a seguir platicando sobre esto y sobre el caso también de esta señora que se acaba de fallecer, muy reconocida, porque precisamente uno piensa que contando con todo, en la cuestión económica, con las mejores situaciones, con los mejores doctores, hospitales, etcétera, o tratamientos, pudo haberse salvado. No sé, ahorita nos va usted a explicar. Vamos a ir a nuestra primera sección del programa. Esto es el ¿Sabías qué? Por favor. ¿Sabías que el cáncer de ovario puede causar diferentes signos y síntomas? Las mujeres tienen más posibilidad de presentar síntomas si la enfermedad se ha propagado. Sin embargo, incluso el cáncer de ovario en etapa temprana puede causar síntomas. Algunos de los síntomas más comunes son distensión abdominal, dolor abdominal o pélvico, dificultad para ingerir alimentos o sensación rápida de llenura al comer, síntomas urinarios tales como urgencia o frecuencia de tener que orinar a menudo. Estos síntomas pueden ser causados por enfermedades benignas y por cáncer de otros órganos. Cuando son causados por el cáncer de ovario, estos síntomas tienden a ser persistentes y a presentar un cambio más de lo normal. Por ejemplo, los síntomas pueden ser más graves o presentarse con más frecuencia. Es más probable que estos síntomas sean causados por otras afecciones, y la mayoría se presenta casi con la misma frecuencia en las mujeres que no tienen cáncer de ovario. Pero si usted presenta estos síntomas más de 12 veces por mes, consulte a su médico para que se pueda encontrar el problema y tratarse si es necesario. Otros síntomas del cáncer de ovario pueden incluir cansancio, problemas estomacales, dolor de espalda, dolor durante las relaciones sexuales, estreñimiento, cambios en el periodo menstrual de la mujer, tales como un sangrado más profuso de lo normal o sangrado irregular, hinchazón abdominal con pérdida de peso. Muchas gracias a los que nos están siguiendo, Estefanía de Paz, Mónica Argüello, también muchas gracias, Tulio Bex, Julio César Chamé Martínez, muchas gracias, Teresita Molinedo, Mari Novando Maite, Gladys Ríos, gracias a todos por seguirnos, compartan este video para que mucho más mujeres y por supuesto hombres también estén enterados de estos síntomas que pueden en determinado momento llegar a salvarnos la vida. Cuéntenos, doctor, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, obviamente no sabe usted, ¿no? Porque no está, pero ¿por qué fue una detección que no fue a tiempo? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado que llegó a culminar con esta desgracia, ¿no? pues quiero pensar que ya se lo habían detectado en estadio 3B, 3C. En el estadio 3, pues ya prácticamente el cáncer de ovario está confinado pues ya a la pared de la vejiga, y de ahí muchas veces se va a veces a la columna, y es donde empiezan los dolores de espalda. Exactamente, porque bueno, podemos tener, por ejemplo, las mujeres, bueno, hablo por mí, en el previo a la menstruación, pues hay hinchazón, hay dolor de vientre, no sé, a lo mejor dificultades para ir a evacuar de manera normal, ¿no? A lo mejor dolor de vejiga también por la distensión que se puede llegar a hacer, pero y pasada la menstruación una semana más tal vez o unos días, ¿no? Pero ya se hace frecuente esto que no me doy cuenta y que sí me está dando señales de que puedo tener algo. Sí, por eso son importantes los chequeos anuales. Una mujer que ya inició vida sexual activa tiene que checarse por lo menos cada 2 años. Por lo menos cada 2 años. Por lo menos, ¿no? Y una Papá mujer, Nicolau, que incluye, sí, Papá Nicolau, colposcopía, colposcopía, exploración de mamas, ajá, y ultrasonido ginecológico, que incluye pues útero, ovarios y y cervix, ¿no? Entonces, si una mujer se hace sus chequeos cada 2 años o cada año, difícilmente se va a escapar algo, ¿no? Entonces, o va a pasar desapercibido alguna alteración. ¿Por qué? Pues porque los ovarios en el ultrasonido, sea por vía abdominal o por vía vaginal, son visibles.
Claro. Entonces son visibles, aunque sean pequeñitos, son visibles. Entonces, pues imagínate, cuando es una tumoración más grande que mida 8 a 10 centímetros, pues la tienes que ver ahí, es muy fácil identificable, ¿no? Entonces, sin embargo, una vez que ya se detecta la tumoración de ovario y ya sabes qué tipo histológico es decir, qué tejido viene, pues de eso va a depender el tratamiento. El tratamiento va a depender del resultado del patólogo. Por eso el patólogo juega un papel importante, porque el oncopatólogo, si me dice que es un tumor, un adenocarcinoma, pues le tienes que decir a la paciente que las posibilidades de una recidiva de quimioterapia o de radioterapia puede que no resulte. Y aún así el tumor sigue avanzando. ¿No? Entonces tienes que tener un apoyo. Y tampoco entra en ese momento la extirpación de todo, ya no. Pues si ya está muy extendido, no, ya no. Ya nada más te entras y ya ves todo invadido. Y si ya ves metástasis, que es cuando ya invadió hígado, ya invadió pulmón, colon, no, pues ya nada más entras y ya vuelves a cerrar. Uy, Dios. ¿No? Y muchos de los cánceres que se detectan, pues así, ¿no? Cuando entramos con Adalberto Flores, que es nuestro gineconco, a veces hemos entrado, pues ya nada más a ver que ya hay metástasis, una pelvis prácticamente congelada, cerramos, ya son pacientes que ya prácticamente están en fase terminal, pues ya llegan a veces hasta con el intestino ocluido. ¿Qué es eso? Es decir, hay oclusión intestinal en el cual ya el tumor y las células cancerosas invadieron el intestino, lo ocluyen, pues ya las personas ya no pueden comer más que por vía parenteral, ¿no? Ya empiezan a tener vómitos, náuseas persistentes, pues ya no tiene el alimento por dónde pasar. Claro. ¿No? Entonces, sin embargo, si el cáncer de ovario se identificó en etapa 1, en estadio 1, en estadio 2, y no hay afección ganglionar, ese que es otra parte importante, por eso la clasificación TMN es de tumor gangliometástasis. Si no hay una afección ganglionar en ese momento y se hizo la laparotomía, pues tienes mejor sobrevivencia de 5 en los próximos hasta 10 años, hasta más de un 85% de sobrevivencia, pero tienes que estarte haciendo tus chequeos cada 8 meses, cada año, tienes que tomar tus anticuerpos, tus antígenos tumorales, porque de eso va a depender si ese tumor regresa o no. Bueno, entonces lo más importante para la prevención es definitivamente comenzar con el estudio cuanto más pronto posible, ¿no? Si ahorita yo me estoy enterando de que esto puede en determinado momento prevenir, ¿no? O visibilizar alguna situación que yo pudiera tener, lo más importante es que yo le pida a mi ginecólogo o mi ginecóloga con quien yo acuda a hacerme mis estudios, bueno, que incluya también el ultrasonido de ovarios. Sí, también aquí juega un papel importante el genetista, aunque muchos no le dan importancia. ¿Por qué? Porque en los últimos años hay mutaciones que tú ni te imaginas que tienes, como las mutaciones de los genes BRCA1 o 2, aquellas mamás que son portadoras de las mutaciones del gen BRCA1 o 2, pues son, aunque tú estés asintomática en ese momento, pero en algún momento te va a dar, o sea, de cáncer de mama o cáncer de ovario, o cáncer en alguno de tus genitales. ¿Y cómo lo puedo saber eso? No, son estudios especiales que se hacen, no son estudios especiales. Pero cuando hay una referencia o me los tengo también que hacer. No, pues son estudios que no se hacen aquí en el estado, se hacen en laboratorios especiales, ¿no? Entonces, tuvimos un caso en el cual el año pasado una paciente joven de 31 años pues llega y me dice, doctor, es que tengo una bolita, pero el ultrasonido me dijo que es benigna. Ajá. Y yo le dije, bueno, pues sea benigna o no, mejor que te vea el oncólogo, el gineconco que tenemos, mejor que te vea él. Y resulta que la ve el gineconco, y él, pues en base a su experiencia y el tipo de grado de estudios que tiene, él vio otra cosa. Él le vio datos de malignidad, lo cual en un ultrasonido simple que llevaba decía que no había datos de malignidad. Entonces se le explicó que a pesar de la corta edad que tiene para un cáncer de mama,
pero cuando ya analizamos su historia familiar, la mamá de ella falleció por cáncer de mama, ¿no? Entonces, pues quieras o no, ya hay un antecedente heredofamiliar de primer grado genético. En ese momento se le hizo la cuadrantectomía del cuadrante donde estaba el tumor, y en ese momento se le llamó, el oncólogo patólogo estuvo presente. Y en ese momento el oncólogo patólogo en el transoperatorio definió que era un adenocarcinoma, que era maligno. O sea, en una mujer que en un ultrasonido tan simple decía que todo estaba bien. Estaba bien, Ay, ¿no? Entonces, y es donde te digo, hay cosas que tú como especialista, como ginecólogo, ya salen de tu capacidad. Ya tienes que referirlas con el médico pertinente, ¿no? Claro. Y la paciente te lo va a agradecer el resto de su vida, pero no trates de quedarte, tú ser el héroe, ¿no? Tienes que ver qué opciones le puedes más ofrecer, porque también el oncólogo le tiene que ofrecer pues más opciones todavía. Sí, claro. Entonces salió y sí, volvió a examinar la muestra ahí en el transoperatorio, salió un adenocarcinoma de células claras, y pues en ese momento se mandaron los estudios histopatológicos para BCRA1 y 2 al Hospital Español, al laboratorio específico, nada más para esos marcadores, y salieron positivos. ¿Qué significa? Que en algún momento, ya tarde o temprano, iba a desarrollar el cáncer de mama. Y agresivo. Y agresivo. Entonces, en ese momento, pues, se le hizo la exploración del ganglio centinela, que afortunadamente en ese momento salió negativo el ganglio centinela, y en ese momento, pues ya empezaron sus quimioterapias, sus radioterapias, y ahorita es una paciente sana, agradecida con el equipo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues se le detectó a tiempo, ¿no? Entonces, ahí ya en este tipo de casos ya nos tenemos que apoyar con un equipo de muy alta especialidad. Sí, por supuesto, y eso es muy importante que podamos saber que aquí contamos, por lo menos si no tenemos una institución o la institución de salud pública que está, como me comenta, en Tapachula, bueno, por lo menos los primeros acercamientos, tenerlos con unos especialistas como ustedes para que nos puedan ayudar, por lo menos orientar, decir qué es lo que debemos hacer, por dónde, porque cuando te pasa una situación de estas, inmediatamente el mundo se te cae, o sea, no es fácil, ¿no? Y de ahí, pues, prácticamente la valoró el genetista. Y pues muchos dirán, bueno, pero si yo tengo cáncer, ¿para un genetista por qué me va a valorar? Bueno, claro, en ese tipo de mutaciones que cada vez se ven más frecuentemente, es importante que te vea un genetista para que te diga tu recurrencia y te diga si te puedes volver embarazada o no a pesar de tu corta edad. Claro. ¿No? Para que él te diga el pronóstico. Nadie más te lo va a decir más que el genetista, ¿no? Entonces, en este tipo de afecciones como el cáncer, pues sí, le tienes que reunir a la familia, porque es un trabajo multidisciplinario desde el médico, que es el primer contacto, el oncólogo, la nutrióloga, un psicólogo, un tanatólogo, claro, un psiquiatra, porque tienes que estar preparado para el resultado que te vayan a dar en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, hoy por hoy el cáncer de ovario es el que más muertes ocasiona, ¿no? Sí, de hecho, si lo comparamos con el de mama y el cervicouterino, pues sí, sus tasas de sobrevivencia son mínimas. Sí. Sus tasas de mortalidad son muy más altas si las comparamos con el de mama, con el de endometrio o incluso con el de cervicouterino. Sí, eso es lo que estaba leyendo. Bueno, nos vamos a ir ahorita a nuestra recomendación y regresando nos vamos a despedir del programa. Adelante, por favor. Recomendaciones. Su médico le preguntará acerca de su historial clínico para conocer los posibles factores de riesgo, incluyendo sus antecedentes familiares. También se le preguntará si presenta cualquier síntoma, cuándo comenzó y por cuánto tiempo lo ha tenido. Su médico probablemente le hará un examen pélvico para saber si hay un ovario agrandado, signos de liquidación en el abdomen,
Si existe una razón para sospechar que usted tiene un cáncer de ovario basándose en sus síntomas y o examen físico, su médico ordenará algunas pruebas adicionales. Consulta con un especialista si los resultados de su examen pélvico u otras pruebas indican que usted tiene cáncer de ovario. Necesitará consultar con un médico o cirujano que se especialice en tratar a las mujeres que padecen este tipo de cáncer. Un ginecólogo o oncólogo es un obstetra, ginecólogo especialmente capacitado en tratar cánceres del sistema reproductor femenino. El tratamiento ofrecido por un oncólogo especializado en ginecología ayuda a asegurar que usted recibe la mejor clase de cirugía para su cáncer. Además, ha demostrado ayudar a los pacientes con cáncer de ovario a vivir por más tiempo. Cualquier mujer que sospeche tener cáncer de ovario debe consultar con este tipo de especialista antes de someterse a una cirugía. Es correcto. Bueno, ahí están las recomendaciones. ¿Qué podemos hacer, doctor, para, aparte de incluir a partir de ahora nuestro estudio de los ovarios a nivel personal, a nivel estilo de vida? ¿Qué podemos hacer para que podamos nosotras alejar este tipo de padecimiento? Pues primero tienes que modificar tu estilo de vida. Hay algunos artículos que sí hablan sobre los antioxidantes que previenen la aparición de cáncer, no solo de ovarios, sino de mama, de piel, de pulmón, de cerebro, lo que tú quieras, pero sí tienes que tener, entre menos aminas comamos, que contienen las carnes rojas, pues es mucho mejor. Pero cero tabacos, ¿no? Totalmente ese tipo de oxidantes. Entonces el ejercicio también es hay algunos artículos que hablan como un efecto protector para no solo para cáncer de ovario, sino para otro tipo de cánceres, pero principalmente la cultura de la prevención de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, eso es individual. Independientemente seas hombre o mujer, tienes que tener una vez llegando a ser mujer a los 40 años, pues ya sabes que tu nivel hormonal, por eso se llama climaterio, o sea, porque ya tu clima hormonal, pues ya no tiene las mismas condiciones de 10 años antes. Entonces tienes que tener un médico de confianza o uno o dos que cada año te hagas una colposcopía por lo menos, un Papa Nicolau y una revisión de mamas obligatoria y que incluya también un ultrasonido de órganos pélvicos. Es la única manera, ¿no? La única manera, y más si tienes un antecedente familiar de primer grado que ya tuvo cáncer y que tuvo secuelas o que falleció por eso, con mucho más razón tienes las alarmas prendidas. Claro. Porque en algún momento pues el cáncer pues está demostrado genéticamente, el de ovario, que sí tiene una predisposición muy fuerte. Entonces, yo creo que la cultura de la prevención es la más importante. Sí, también no existe otra. Claro, yo agregaría también la cuestión emocional y psicológica, que en determinado momento podemos estar atravesando por muchos conflictos que van a generar o desarrollar este tipo de padecimientos, ¿no? O sea, es importante dentro de la cultura de la prevención también tener en cuenta que nuestro estadio mental y emocional es un factor importantísimo para que podamos prevenir todo este tipo de situaciones que al final de cuentas terminan en un desenlace o tienen un desenlace tan triste, ¿no? Y sobre todo para la familia. Sí, exactamente. Entonces, el cáncer, en conclusión, es curable si se trata a tiempo, ¿no? Entonces, eso aplica no solo para el de ovario, aplica para el de mama. Sí, quizá son hoy en los día que están con incidencia muy alta. Sí, el de cervix, quizá hoy en día, por ejemplo, el de cervix, el cáncer cervicouterino, a pesar de que sigue siendo frecuente, pero como ya hay muchos colegas que ya se dedican a la colposcopía, pues de ahí pues han detectado en etapas tempranas lesiones de bajo grado, de alto grado para virus del papiloma, las han tratado y eso ha minimizado la incidencia de cáncer, a diferencia de hace 20, 30 años que pues, sí era bastante. Sí, claro, que no tenía conocimiento y esperamos que a lo mejor con esta situación que con esta señora que falleció, pues haya como más conciencia también tanto de nosotras como ustedes los médicos y los especialistas para que podamos ya ir descartando o ir detectando a tiempo y esto pueda en determinado momento salvarnos la vida. Sí, no, todas las mamás
o todas las mujeres que aún no han tenido familia, pues sin pena, acérquense con su médico de confianza, ¿no? Entonces, busquen algún ginecólogo o algún gineconcólogo, ¿no? que les pueda aclarar sus dudas. Ahí en la clínica nos dice que ustedes cuentan con un... Tenemos al doctor Adalberto Flores Coutinho, que él es ginecólogo, oncólogo. Él es, ¿Dónde los encuentran, doctor? Estamos en la 15 Poniente Norte, 235, atrás de la Iglesia del Sagrado Corazón, en Prenatal Care Institute, en la segunda planta. El doctor viene cada 8 días a dar la consulta de la mujer, que aquellas mamás que tienen más de 40 años, o que ya tienen lesiones o mujeres que, aunque no han tenido hijos, que ya tienen lesiones de alto grado para virus del papiloma, y la doctora Paula Natarén, que es la que hace las detecciones tempranas. Excelente. Y ya las mamás que ya tienen más de 45, pues son las que ve el doctor Adalberto. Él es ginecólogo, oncólogo y cirujano laparoscopista, y entre semana pues él está en Ciudad Salud y en el SECAM, donde se dan las radiaciones. Entonces muchas de las mujeres que llegan con nosotros, que son captadas, pues bueno, se atienden aquí en Tuxtla, y pues si requieren quimioterapia o radioterapia, él les facilita ya el camino para que no estén haciendo tanto trámite burocrático. Excelente, eso es muy importante también que se sepa, porque pues muchas veces nos encontramos con mucho trámite burocrático que hace que perdamos mucho más tiempo, y pues acuérdense que en una situación esta es... Una vez que se detecta cáncer, no tienes que esperar mucho tiempo, tienes que ponerte en mano, o sea, si ya tienes más de 45 años y te detectan un tumor, ya sea en la mama, en el ovario, en el cérvix, en la vagina, en la vulva, en cualquiera de tus órganos genitales, inmediatamente acude con un oncólogo. Ya, hasta ahí el gineco llegó a su función. Okay. ¿No? Entonces, un oncólogo te va a decir con más seguridad qué vas a hacer, qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Claro. ¿No? Porque ya hasta ahí como ginecólogo terminó nuestro trabajo. Para eso está el oncólogo o el gineconcólogo. Qué bueno que nos aclara esto, porque esto es muy, muy importante, que tengamos en cuenta que existe un gineconcólogo que nos puede ayudar, orientar y sobre todo dar las mejores alternativas. Pues muchísimas gracias, doctor, nuevamente por aceptar la invitación, por venirnos a aclarar toda esta hora de duda. Cuando gusten invitarme de nuevo, yo encantado en venir, Hay muchas cosas de que podemos platicar. Sí, por supuesto, y muchísimas dudas, y la verdad es que a mí me da mucho gusto que podamos tratar estos temas, pero a la vez yo las invito a todas las mujeres que nos animemos un poco más a hablar de nuestra sexualidad, de nuestra genitalidad, de nuestra salud biológica y sexual, para que podamos tener una vida más plena, que al final de cuentas ese es el objetivo. Sí, y a las mamás o a las mujeres que aún no han tenido bebés, pues no les dé pena que les revise un hombre, o sea, lo hacemos tanto yo como muchos colegas lo hacemos con el suficiente profesionalismo, entonces a veces dicen, no, es que me da pena porque es hombre, no, pues es que la revisión te la tienes que hacer, o sea, igual un varón que tiene más de 41 años, 42, pues tiene que irse con el urólogo a que le hagan un tacto rectal y su antígeno prostático específico para descartar hiperplasia prostática o cáncer de próstata. Exactamente. ¿No? O sea, no tienes que esperar que como varón tengas ya la dificultad para arrojar el chorrito de orina hasta que te diga que tienen cáncer de próstata y ya sea demasiadamente tarde. Sí, claro, estas situaciones muy tenemos que quitarlas de nuestra cabeza, porque nuestra vida está en riesgo, no es algo que, y además las personas, los doctores que son profesionales y las doctoras, pues también tienen esta parte de hacernos sentir a gusto, de hacernos sentir a lo mejor con toda la confianza para poder preguntar todas nuestras dudas, para dejarnos que nos revisen y sobre todo que luego vayamos haciendo esto como una cultura de la prevención y como un estilo de vida. No, pues muchas gracias al programa de público y privado, y si tienen alguna duda, pues con toda confianza pueden hacer sus preguntas por el inbox. Así es. O nos buscan a nosotros en Ginecólogos Prenatal Care Institute y ahí les damos sus dudas, pero pues yo creo que falta mucho por incluir la cultura de la prevención. Claro, eso tiene mucho que ver con nosotros, y ahí está la invitación a que tengamos un poco más de amor propio para que podamos cuidarnos en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida y sobre todo de nuestro cuerpo. Nos vemos la próxima semana, les agradezco mucho el que nos hayan seguido y hasta la próxima. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes.